Ya estamos en comunicación con Alexis Grierson, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, Maggi, a todo el equipo, ¿cómo andan? Hola, Ale, muy buenos días. Bueno, bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, bien, ya, digamos, pasado. Ya para mí es 35 de diciembre, ya Sí, bajemos la persiana. sí, totalmente. Ya estamos como muy adelante en el año, podríamos Sí, decir. sí, sí, Y bueno, hoy encontrándonos en la última columna del año. sí, se termina el año, se termina el año. Si bien en la política es el arte de lo posible y de acá al 31 pueden pasar cosas, Ujú. yo podría decir que ya el año político terminó. No creo que haya grandes novedades, salvo algún imprevisto que Claro. puede pasar, pero formalmente el año lo podemos dar por cerrado. Digamos, todo lo que ha acontecido en las últimas horas tiene más que ver por ahí con la diaria, Ujú. este reclamo por el tema de la pirotecnia sonora, Sí. algunos hechos de inseguridad o algunos conflictos vecinales son más propios de la coyuntura. Lo que es la estructura política ya va básicamente bajo la persiana, el año político está terminado y bueno, hubo un supermartes la semana pasada, algo les habíamos Sí. adelantado, y en el supermartes podemos decir que terminó el año político de la barría Bien. con 140.000 millones de pesos aprobados para Maximiliano Wessner. Esto traducido es el presupuesto 2026, que le costó un poco, no le costó un poco más de lo que parecía. En la previa el radicalismo había adelantado que podía acompañar y finalmente no lo hizo, y prevaleció la mayoría automática, es decir, el Fuerza Patria tiene 10 de los 20 concejales, Ujú. más el voto doble del presidente del Consejo, por lo que salió por mayoría automática. Pero vamos por ahí a ordenarnos un poco. Primero hubo Asamblea de Mayores Contribuyentes Ujú. con la nueva conformación, esta conformación que se emparchó un poco. Recordemos que las conformaciones de los mayores contribuyentes se renueva más o menos en mayo, Bien. y este año se renovó en diciembre, pero no se renovó en nombre, sino que se reconfiguró los que ya estaban de acuerdo a la configuración del Consejo Deliberante, digamos, que se reacomodó desde el 10 de diciembre. No hubo grandes sobresaltos, salvo el aporte de un mayor contribuyente, Silvio Moncani, que criticó con mucha dureza a Agustín Romo. Ujú. Agustín Romo es un diputado provincial que fue elegido por la séptima sección electoral, pero que no pertenece a la séptima sección electoral y además es un referente de la Fuerza del Cielo, ¿no? Claro. Moncani, que está dentro de Por Más Libertad, fue muy crítico por estas iniciativas que suelen tener los espacios políticos de postular dirigentes que no son de la sección en otras secciones. Y bueno, que obviamente por la séptima sección no hizo nada, que está por ahí más en la rosca política que en la cuestión del hacer por la sección y los pueblos que la representan y demás. Bueno, eso fue por ahí lo más sobresaliente. Los mayores contribuyentes se dan por la campaña contra la Tucura, algo que se aprobó sin mayores complicaciones. Bien. Presupuesto 2026. Como decíamos, se complicó un poquito más de lo que parecía. Fue bastante Hubo como, extenso, ¿no, Ale, el sí, debate? fue más extenso de lo esperado. De hecho, se esperaba que la jefa de gabinete comience a exponer a la 1 de la tarde más o menos, y arrancó casi a las 3. Ujú. Todo eso se lo llevó el presupuesto, ¿no? Y un pequeño break para descansar y cambiar el chip del tema. Pero en líneas generales hubo dos posturas bien encontradas, ¿no? Por un lado, el oficialismo, que planteó un contexto muy difícil, una situación muy compleja en lo económico, producto de las políticas del gobierno nacional, y que, bueno, hay una gran parte del presupuesto y obviamente muchas cuestiones vinculadas a sostener y contener la situación social que atraviesa nuestra ciudad, con obviamente situaciones muy delicadas en torno al desempleo y a las complicaciones que eso conlleva. Desde la oposición se marcaron dos cuestiones que me parece que son muy importantes. Primero, el exceso de pesimismo Ujú. por parte del gobierno municipal. Señalaron que se espera una cierta mejora, por lo menos eso fue lo que dijeron los consejeros opositores, una cierta mejora en la obra pública o en la obra en general, algunos repuntes vinculados a la construcción, y que eso generaría un movimiento en tanto el impuesto a la piedra como en algunos ingresos puntuales que tiene el municipio. Y por el otro, justamente, viene el primero y tiene que ver con la subestimación de fondos. ¿Qué quiere decir la subestimación de fondos? Que el municipio calculó más o menos 140.000 millones distribuidos en las secretarías y en los distintos estamentos que quiere el Estado municipal. ¿Qué Ujú. pasa? El año que viene
probablemente la recaudación sea mayor. De mínima, el impuesto a la piedra puede ser un poquito más, un incremento un poquito más considerable. Ujú. Entonces, desde la oposición dicen, bueno, ¿qué va a pasar con esta plata? Va a haber una diferencia mucho mayor en torno a los ingresos, ni que hablar con la inflación. Por lo general, la inflación suele ser positiva para los estados porque genera más recaudación. Entonces, hubo toda una crítica en torno a el pesimismo de la actitud a la hora de encarar este presupuesto y además todo lo que tiene que ver con la subestimación de partidas que no dan cuenta de qué puede llegar a pasar con ese soberano. Bien, Y Ale. ahí, Sí, sí, no, discúlpame que te corté. bien, Justo en esto que mencionás, ¿no? Un poco en este, podríamos decir, tironeo entre los concejales del oficialismo y de la oposición, también estuvo muy marcado, ¿no? Esta especie como de doble discurso, digamos, que se denuncia por parte de el oficialismo de los opositores, ¿no? En este sentido de hacer, digamos, diversos reclamos, o por ejemplo, uno que tuvo que ver con la obra pública, ¿no? Que fue bastante marcado y, por ejemplo, una de las concejales, digo, Lucía Palacios, además, bueno, graduada de nuestra facultad, siempre hay que decirlo, Lucía lo que mencionaba también era un poco esto, ¿no? Como esta doble vara de que en la discusión nacional apoyan un gobierno que corta la obra pública y en lo municipal, digamos, llegan estos reclamos. exactamente. Ese fue uno de los dos ejes que marcaron no solo la discusión del presupuesto, sino también la presentación de la jefa de gabinete Mercedes Landívar. Ujú. Por un lado, decir, bueno, piden obra pública, pero militan a un dirigente que, en este caso el presidente Milei, que está en contra de la obra pública, lo dice, no solo lo dice, sino que lo hace, y no solo que lo hace, sino que hay un apoyo popular de alguna forma. Entonces, Claro. hay como una contradicción en torno a exigir a un gobierno de corte peronista cosas que no le exigen a un gobierno de corte libertario. Este fue Ujú. uno de los dos reclamos. El segundo pedido, que me pareció también igual o casi más llamativo que el primero, fue que, bueno, a ver, cuando nosotros fuimos oposición, planteaba el actual oficialismo, hicimos un montón de cosas por Olavarría. Entonces ahí recordaron todo lo que tiene que ver con la gestión por los terrenos del FISU, los 112 terrenos que están ubicados detrás del barrio Coronel Dorrego, ni que hablar la gestión de las 100 viviendas del barrio Seco 3, que además justo coincide con la entrega de la última etapa, es decir, 100 viviendas fueron gestionadas por el hoy Fuerza Patria cuando eran oposición en 2022. A eso se le suman otras gestiones vinculadas a el bien de la barría más allá de quién gobernaba. Entonces, el pedido fue, bueno, por ejemplo, el PRO tiene un dirigente adentro del gobierno nacional que es Diego Santilli. Ni que hablar la Libertad Avanza, ¿no? Que tiene al presidente Milei y al Estado Nacional a disposición. Tienen a dirigentes locales gestionando tanto en PAMI como en ANSES, dirigentes que gestionan en la sección. Bueno, hagan cosas por Olavarría, porque hasta ahora, y esto técnicamente es cierto, no hubo una gestión emblema de la oposición para el beneficio de los olavarrienses, independientemente de quién gestione. Lo más cercano que se puede encontrar ahí es un anuncio de Oliver Gamondi de que estarían los fondos para terminar la obra del edificio de la Facultad de Salud. Ujú. Pero es solo un anuncio, no ha habido ninguna firma, ninguna rúbrica, ninguna confirmación del gobierno nacional, es como medio como un aviso así por el aire. Claro. Entonces, el pedido me parece que fue bastante interesante, sobre todo porque marcó toda una línea discursiva que me parece que llegó para quedarse, ¿no? Ujú. Para pedirle a la oposición, bueno, perfecto, la oposición cumple su rol de controlar, cumple su rol de señalar, bueno, también hagan, Mm. o vengan con propuestas. De Claro, hecho, trasladar, digamos, esos reclamos a la acción concreta. claro, sí, 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 si no es como un poco una crítica de escritorio. De Ujú. hecho, cuando Mercedes Landívar le tocó dar el informe de gestión, una de las preguntas era, con una especie de chicana, porque ya casi que ni la pregunta era chicana, ¿qué pasa con la promesa de las 100 viviendas por año de que realizó el intendente Wessner? Entonces ella explicó que incluso pueden llegar hasta ser más de 400, teniendo en cuenta las gestiones vinculadas con los terrenos, las líneas vinculadas al acompañamiento por la autoconstrucción, más la vivienda del seco, bueno, y diversas medidas que están tomando que no implican una vivienda en concreto, sino que son líneas para que la gente pueda hacer su casa, pueda acceder a un hogar, incluso a la tierra. Y dijo, bueno,
sería muy positivo que la oposición gestione viviendas para la barría también, porque se puede. El tema es que, claro, hay un presidente que no milita, ni siquiera cree en la obra pública, entonces no va a pasar. Entonces es contradictorio esa línea de pedir obra pública cuando en realidad está militando la obra pública. De hecho, Claro. en la discusión del presupuesto 2026, la principal crítica que hizo el bloque de la Libertad Avanza era que faltaba ajuste. Es decir, tienen un presupuesto que genera déficit, ajusten más, echen gente, recorten en partidas de desarrollo social, hagan algo, pero ajusten. Claro. Sigan Pareciera como que están desalineados, ¿no? En lo local y en lo nacional, personas que son parte de un mismo partido. Exactamente, además sin contemplar un montón de realidades, un montón de necesidades, y que claramente lo que hizo el Estado Nacional en estos 2 años fue trasladar las necesidades y los reclamos a los municipios, sin aporte de fondos además, o sea, descentralizó los reclamos y la plata sigue siendo la misma, entonces las necesidades que tiene que atender el municipio son cada vez más. Pero de todas maneras, más allá de esto, como decíamos, el presupuesto salió 10-10, voto doble del presidente Guillermo Santillán. Finalmente Wessner tendrá presupuesto en 2026. Por ahora, esto lo digo un 29 de diciembre, sin ningún aumento de tasas, sin ningún un reajuste vinculado a la fiscal impositiva, ni a un aumento por decreto de las tasas, algo que Wessner tiene permitido. Bien. Después pasamos al informe de Mercedes Landívar. Vamos a hacer un repaso muy general, digamos, fue más de 3 horas de exposición. Me parece que, como decíamos, las 2 líneas bien marcadas, estas discursivas, y además hubo como ciertas estrategias para primero exponer, queda feo decir ignorancia, sí yo diría desinformación de algunos concejales, porque hubo muchísimas consultas que eran consultas más desde el desconocimiento que en la búsqueda de información. Por ejemplo, se preguntó mucho acerca de la aplicación de la cuota capital en las facturas de Copelectric, y lo que respondió la jefa de gabinete básicamente fue, bueno, miren, la cuota capital es algo que aplica una cooperativa, un consejo de administración, que acepta el OSEBA, que es el organismo de control. El municipio no tiene nada que ver ahí. Están preguntando algo que nosotros no tenemos injerencia, pregúntenle a Copelectric. O sea, es tan sencillo como eso. Bueno, justamente Copelectric fue uno de los grandes temas que respondió Mercedes Landívar, recordó la alianza política que tuvieron tanto Gali como Mario Cura o integrantes del Consejo de Administración, incluso hubo integrantes del Consejo de Administración que fueron candidatos en la lista de Juntos por el Cambio. Recordó que durante 8 años hubo discrecionalidad, es decir, no hubo controles, no hubo nada, y hubo un acarreo de situaciones que llegaron a este fin de contrato del municipio con la cooperativa por la energía eléctrica. ¿Qué dato a tener en cuenta? Este fue un dato nuevo, es que la cooperativa ingresó un pedido del Consejo Deliberante señalando que hay una prórroga por ahora, o existe una prórroga más, que se dio en la gestión Gali. Bueno, Mercedes Landívar llevó un poco de luz a este tema, dijo que Copelectric llevó un pedido de renovación de contrato al municipio en la gestión Gali, y desde la gestión Gali nunca se respondió. ¿Qué interpreta Copelectric? Que la no respuesta significa una renovación automática. Eso técnicamente se llama silencio administrativo. Bien. Entonces lo que Landívar explicó es que el silencio administrativo no significa, y esto está explicado en el pliego, una renovación automática. Por lo que no se respondió, no se renueva. Claro. Entonces, por eso no hay contrato con Copelectric, más allá de que el municipio decidió finalizarlo, ¿no? Y que hoy está sin contrato, garantizando el servicio obviamente y en una continuidad automática, pero no con contrato y con reglas claras. A eso se le debe sumar otras novedades que, bueno, se habló mucho de seguridad, se desmintió un poco esto de una ola de inseguridad, y se dijo que sea 1, 10, 15, 20 hechos de inseguridad, hay que tomar la importancia que se merece, que no hay que exagerar ni preocupar a la gente, sí que hay que tratar el tema con seriedad. Y una de las decisiones que tomó la jefa de gabinete, o por lo menos el municipio, es que en el Consejo de Seguridad desde 2026 se va a agregar un concejal por bloque, ¿sí? Para que haya participación también de la oposición en el Consejo Municipal de Seguridad, que se reúne periódicamente y que integran todas las fuerzas
las fuerzas vivas y, digamos, integrantes de algunas instituciones del municipio, y etcétera. Después hubo un larguísimo repaso de varias cuestiones, recién lo de vivienda un poco lo decíamos, y el mensaje final fue, ojalá que en 2026 la oposición traiga, digamos, herramientas y políticas públicas para nuestra ciudad y nos acompañe para gestionar. Eso a grandes rasgos fue la presentación de Landívar, que tuvo algún diálogo y algún intercambio con concejales de la oposición, con Marcelo Pérez, con Guillermo Lascana, incluso con Pancho González, pero que fue en buenos términos. La verdad que obviamente hubo críticas de la oposición, aunque en líneas generales noté cierto conformismo en torno a las respuestas. No hubo respuestas que no se hayan respondido, y la verdad que me parece que eso es para resaltar, ¿no? Que toda la información que se solicitó estuvo, no solo, bueno, obviamente en lo expresado por la concejal, por la jefa de gabinete, perdón, sino que además presentó documentación solicitada, ¿sí? En anexos y demás. Así que ha sido un cierre de año intenso, no lo vamos a negar. La ciudad también está manejando unos niveles de intensidad bastante importantes, pero más allá de eso, ha sido un cierre de año moderadamente tranquilo en lo político. Ahora restará esperar 2026, que será un año puramente de gestión, no habrá elecciones, por lo que, bueno, suelen ser años distintos. No digo más tranquilos porque no lo son, pero sí más difícil de comparar con un año eleccionario. Este año tuvimos 2 elecciones, una elección provincial con un resultado, una elección nacional con otro, con una variedad de pensamientos que se intercruzan incluso entre una elección y otra. La verdad que ha sido un año muy intenso, muy complejo, y deja muchísimas preguntas de cara al 2026 que serán respondidas después de las vacaciones. Tal cual. Porque en enero seguramente pasarán cosas, pero bueno, también hay que descansar un poco, ¿no? Sí, totalmente. Ale, antes de hacer el cierre, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando, ¿no?, de este informe de gestión que se realizó en este último Consejo Deliberante, tal vez me gustaría preguntarte, en tu opinión personal, digo, si estos informes de gestión siguen sirviendo como herramienta política, porque sé que es una cuestión que está bastante cuestionada, digo, también, bueno, en el caso de esta última sesión, también hay una confusión respecto de cuándo iba a llegar ese informe, si era antes del tratamiento del presupuesto o después, pero consultarte si a vos te parece que es una herramienta que aún es útil en el ámbito político. Sí, la verdad que es recontra positivo la ordenanza que se sancionó en su momento. Sí, coincido con vos, me parece que es una picardía que no se respeten al 100% los tiempos. Me parece que debió haberse presentado antes del presupuesto, sobre todo con el resultado final, ¿no? Teniendo en cuenta que la oposición iba a votar en contra en su conjunto, y que iba a salir igual. Si hubiese presentado antes del presupuesto no cambiaba nada, pero esto es con el diario del lunes. Por ahí podría haber generado otra reacción en la oposición, se podría haber parado ahí. Bueno, entiendo que hay muchos riesgos en torno a una presentación y cuando hay cambio en juego, pero son positivas, sobre todo porque, a ver, para el periodismo es recontra positivo, porque muchas veces uno accede a la información, pero esto es como más concentrado, ¿no? Hay muchos temas que nosotros no teníamos la información completa, o por ahí pasa a un ámbito judicial donde la información es un poco más escasa, y en ese sentido me parece que es positivo escuchar a una funcionaria, además una de las más importantes, por detrás del intendente, para que explique varios temas y cómo están trabajando. No solo es una herramienta viola para conocer información, sino también para analizar las líneas de laburo o cómo se trabaja pensando en lo que viene. La ordenanza está muy buena, incluso es una pena que, esto ya es de, ¿cómo se dice?, de exquisito, ¿no? Pero es una pena que solo tenga que presentar informe 2 veces al año. Claro. Sobre todo porque se concentran mucho las preguntas, y por ahí se hace muy extenso. Por ahí si es una presentación de 3 veces al año, 4 veces al año, por ahí permite que haya más seguimiento de temas, y no un largo listado de preguntas que hace que todo se extienda en el tiempo, se vuelva bastante desgastante, porque es cansador para todo, ¿no? Para el que lo mira, para el que los concejales, para la propia jefa de gabinete. Claro. Se concentra mucho y se hace muy largo. Pero es interesante para seguir temas, ¿no? Y es interesante para conocer cómo se está moviendo la ciudad,
Sí, también me parece que tiene que haber una responsabilidad de los concejales de tener, tener un poco más de, justamente, de responsabilidad a la hora de preguntar, de no aprovechar para hacer chicanas, de no aprovechar para por ahí embarrar un poco la cancha, incluso con cosas que hablaban más del desconocimiento de los concejales que de la realidad propia de lo que se quería consultar. Entonces, está buena, me parece que siempre hay cosas por mejorar, incluso hasta un intercambio entre los concejales y la jefa de gabinete sería positivo, pero teniendo en cuenta que esto viene desde Hilario Gal, se sostuvo y ahora Mercedes Landía ya ha podido varias veces a exponer, me parece muy positivo y creo que llegó para quedarse. Bien, Ale, perfecto. Entonces, bueno, de esta manera venimos cerrando el 2025 desde nuestra ciudad y bueno, también, como decíamos al inicio, última columna, última del año, obviamente, no se asusten ahí del otro lado, pero bueno, y vamos a tener que renovar el contrato ahí con esta metáfora como los de Copelectric, bueno, nosotros vamos a tener que renovar también. Ale, siempre es un placer, la verdad, charlar con vos y bueno, obviamente más que a disposición para todo lo que venga. Ojalá que cuando comencemos el año que viene podamos hacer como una especie, estamos con las metáforas, ¿no? Pero también una especie de informe de gestión como el que hizo Mercedes. Bueno, lo vas a tener que hacer vos a inicios del año que viene con todo lo que suceda, ¿no? Durante enero y febrero, que ojalá no sean tan agitados. Sí, un gran F5 para actualizarnos, para ver qué ha pasado durante enero, que siempre pasan cosas en enero. Tal cual. Basta con esa mentira de que en enero no pasa nada, pasa de todo. No, y bueno, más que agradecido por el espacio y por la confianza de siempre. Durante todo este año estuvimos acompañándolos con información, espero que la gente le haya gustado. Y bueno, veremos qué pasa después de las vacaciones, seguramente nos veremos. Bien. Nos pondremos al día, así que bueno, agradecido con la radio, con la universidad pública, y a seguir acompañándola independientemente del enero y de las vacaciones, porque es importante seguir la lucha por la universidad pública y de calidad. Así que nada, importantísimo poder sumar desde acá, desde un mismo lugar, para charlar un poco sobre política, y el 2026 será otro año donde nos encontraremos. Bueno, Ale, te mandamos un abrazo grande de parte de todo el equipo y bueno, siempre es un placer escucharte y bueno, nos escucharemos, ¿no? Cuando regresemos. Por ahora te deseamos un muy feliz año. Dale, feliz año para todos ustedes, felices vacaciones y bueno, que arranquemos de la mejor forma, porque eso será muy bueno para todos. Así listo, que Ale, abrazo grande, gracias. Chau. Bien, ahí pasaba entonces Alexis Grierson en nuestra última columna del año sobre política local. Bueno, estuvimos charlando un poco con Ale sobre lo que sucedió en los últimos días, especialmente sobre el gran martes de la semana pasada, que fue no la última sesión del año del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, varias cosas que han sucedido. Ale hizo un resumen muy importante y muy bueno de lo que sucedió. Por supuesto, recuerden que ustedes pueden volver a escuchar esta columna si hay algo que se lo perdieron. Bueno, nos buscan en YouTube como Radio Universidad Unicen, también en iVoox, Radio Universidad de Olavarría, con cualquiera de esos nombres nos pueden encontrar y volver a escuchar no solo esta columna, sino las demás del resto de año, como para hacer una especie de resumen de lo que ha sucedido en la política olavarriense. Ahora